Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el libro de Jeremías leemos: Maldito el varón que confía en el hombre y pone en la carne su apoyo, mientras su corazón se aparta del Señor. Será como matojo de la estepa, que no verá venir la dicha, pues habita en terrenos resecos del desierto, en tierra salobre e inhóspita. Bendito el varón que confía en el Señor, y el Señor es su confianza. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces a la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas permanecerán lozanas. No se inquietará en año de sequía, ni dejará de dar frutos. Estas palabras del profeta Jeremías son casi idénticas a las del Salmo primero, y con ellas Jeremías ilustra la perdición a la que se ve arrastrado el hombre que confía en sí mismo. Por eso, con las palabras del Evangelio de hoy, nos ayudan a descubrir dónde está la felicidad. ¿Dónde he puesto mi confianza? San Bernardo aconsejaba: fíate enteramente de Dios, encomiéndate a Él, descarga en su providencia todos tus cuidados, y Él te sustentará, de modo que confiadamente puedas decir: el Señor anda solícito por mí. Y nuestro Padre abunda en la idea: es una locura confiar en Dios, dicen, y no es más locura confiar en sí mismo o en los demás hombres. Por eso pongamos nuestra confianza en el Señor, porque Él no solo nos conoce, sino también nos quiere nuestro bien. Nos conoce mejor de lo que nosotros nos podemos conocer. Nos ama, aunque muchas veces ese amor no se hace visible. Es lo que dice San Juan Pablo II. En su testamento escribió: expreso la más profunda confianza en que, a pesar de toda mi debilidad, el Señor me concederá toda la gracia necesaria para afrontar, según su voluntad, cualquier tarea, prueba y sufrimiento que quiera pedir a su siervo en el transcurso de la vida. Qué palabras más bonitas, ¿verdad? Mi más profunda confianza, que a pesar de toda mi debilidad, y eso también lo podemos repetir nosotros ahora, a pesar de mis debilidades, de mi miseria, el Señor me concederá toda la gracia necesaria para seguir su voluntad, a pesar de las dificultades que se puedan presentar, a pesar de las contrariedades, a pesar, digamos, y esto lo pueden decir tantos cristianos en el mundo, a pesar de las persecuciones. Por eso Santo Tomás de Aquino, abundando en las palabras del profeta Jeremías, dice: así pues, toma la comparación del árbol, del que se consideran tres cosas, a saber, el ser plantado, el dar fruto y el conservarse. Para ser plantado es necesaria tierra húmeda, y por eso dice que está plantado a las corrientes de las aguas.
y quien tenga sus raíces junto a esta agua fructificará, dará fruto. Pero el fruto del Espíritu es, dice San Pablo citando a los Gálatas, caridad, alegría, paz, paciencia, generosidad, de San Pablo Santo Tomás, generosidad, bondad, fidelidad. Y no se seca, por el contrario, se conserva. El hombre justo confía en Dios. Busca y encuentra en la ley de Dios, en la ley del amor de Dios, porque no es la ley de los judíos, sino es la ley del amor de Dios, el criterio para orientar su vida. Será feliz porque tendrá éxito. El Señor, te decía, que en el Evangelio de hoy nos habla del camino para conseguir la felicidad. Bienaventurados son las bienaventuranzas. Dichoso, bienaventurado. Bienaventurado, feliz. Y el Señor señala con las bienaventuranzas los caminos para llegar a la felicidad verdadera, muy diferente de los que el hombre suele escoger. Para muchas personas la felicidad está en el dinero, en el poder, en el placer. Y eso lo seguimos comprobando. Basta con que veamos cómo la gente busca en las vacaciones el disfrutar, el ser admiradas, admirados, el llamar la atención, pero se equivocan. La felicidad solo se puede encontrar en Cristo. A diferencia de San Mateo, San Lucas en el Evangelio solo cita 4 bienaventuranzas. Sin embargo, a continuación de ellas habla de las imprecaciones. No solamente las bienaventuranzas, sino también bienaventuranzas y 4 imprecaciones. En el Evangelio dice: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora padecéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como maldito por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en aquel día y regocijaos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo. Estas palabras te las está diciendo el Señor también a ti, ahora. Aunque a veces tengamos la tentación de considerar en el tiempo presente los triunfos que busca la gente, los triunfos que buscan las personas. Desde luego, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que padecen hambre, bienaventurados los que lloran, bienaventurados cuando seréis odiados por mi nombre. Pues realmente eso no es, como siempre se ha dicho, no es un buen programa político, ¿no? Para que nadie te vote. Y a continuación dice: ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis. Ay cuando los hombres hablen bien de vosotros, pues de este modo se comportaban sus padres con los falsos profetas. Ayer, hablando con una persona, me citaba la fecha 27 de diciembre, porque hablaba de que él nació el 27 de diciembre, su director nació el 27 de diciembre, después, y entonces varias cosas habían ocurrido el 27 de diciembre, también relacionadas con su trabajo en la universidad, y me hizo mucha gracia. Bueno, tampoco él se lo creía nada, que fuesen las estrellas o tal, ¿no? Pero en cambio, en el libro este de anécdotas de este sacerdote de Coruñés, el 27 de diciembre cuenta lo siguiente: una señora valiente y sin pelos en la lengua se acercó a la sacristía de una importante iglesia
a un célebre predicador, con fama de pesado e insufrible en sus interminables sermones. El famoso orador acababa por fin de terminar un larguísimo sermón sobre las bienaventuranzas. Se ve que había leído San Mateo. Padre, le dijo la señora, usted nos habló de 8 bienaventuranzas, pero en realidad son 9. Y el predicador, sorprendido y con cara de burlona o burlón, le preguntó, sí, ¿cuál es la novena? La novena es bienaventurados los que soportan sus sermones sin perder la paciencia, porque a esos no habrá quien les quite la paz eterna. Me alegro mucho de que esta señora se lo dijera, porque a veces el que predica se enrolla, se escucha. En cambio, cuando yo estaba defendiendo la tesina de licenciatura en matemáticas, al terminar, el catedrático que estaba presente en el tribunal citó a Baltasar Gracián. Dijo, bueno, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Con lo cual yo me sentí tranquilo, porque aunque haya sido breve, por lo menos había sido bueno. Eso dijo él, de hecho me probaron, pero bueno. Y el proverbio inglés dice, hay 4 clases, la esponja, el embudo, el filtro y la criba. La esponja absorbe todo. El embudo deja escapar por un agujero lo que entra por el otro. El filtro deja escapar la esencia para no guardar más que los pozos. La criba esparce la paja para guardar el trigo. Pues que lo nuestro sea así. Hablar de nosotros mismos, pensar en nosotros mismos, lo menos posible. Las 4 bienaventuranzas nos ayudan a no pensar en nosotros mismos, a no buscar nuestro bienestar, a no buscar nuestra comodidad, a no buscar el aplauso, a no buscar eso, el quedarnos con las alabanzas, el no pensar, bueno, pues, porque además lo malo, si breve, resulta más soportable, así que, porque nosotros somos muy poquita cosa, muy poca cosa. El Señor condena la avaricia, el apego a los bienes del mundo, el excesivo cuidado del cuerpo, y por lo tanto también la gula, la alegría necia y la búsqueda de la propia complacencia en todo, la adulación y el afán desordenado de gloria humana. Señor, que no nos dejemos arrastrar, que no nos dejemos llevar, que sepamos vivir ese desprendimiento de las cosas materiales, que sepamos además vivir desprendido de uno mismo, No olvidemos que tenemos en nosotros el fomes peccati, esa tendencia al pecado, y es cómodo dejarse arrastrarse por los vicios. En cambio, para vivir las virtudes, en ese seguimiento de Cristo, hay que esforzarse. El mal hay que superarlo con el bien. No hay que asustarse ante la debilidad que hay en nosotros. Tantas veces, Tantas veces. Porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer, porque dejamos pasar la oportunidad, porque estábamos pensando en otras cosas nuestras, o porque ya estábamos cansados de hacer cosas, o bien, pues, ahora me toca, como dice un amigo mío, pues vamos a darnos un homenaje. Un homenaje, ¿por qué? Por las cosas, no es una expresión que no es solamente de él, sino que ya la he oído otras veces. Por las cosas que hemos hecho buenas, pero si, Señor, las has hecho tú en nosotros no hemos hecho nada que no hayamos recibido. Por eso, no pensemos que tenemos derecho. Decía San Juan Pablo II, mientras marchemos por el sendero transformador de las bienaventuranzas, estamos venciendo el mal, estamos convirtiendo las tinieblas en luz. Bienaventurados los pobres, los hambrientos, los que lloran, los que son rechazados,
manifiestan una actitud del alma, la necesidad de Dios, no de esas cosas materiales. La necesidad. Los niños son muy divertidos, pero no dejan de ser niños y por tanto son listos y pillos, y saben que si ponen cara buena, cara de bueno, pues pueden conseguir muchas cosas. Si piden las cosas, por favor, pueden conseguir muchas cosas. Si piden las cosas con insistencia, saben que pueden conseguir muchas cosas. Pero eso no es humildad. La humildad es darnos cuenta de que estamos necesitados, no caprichosos. Necesitados, que es una actitud del hombre humilde, que le capacita para confiar en Dios. Es la actitud del hombre que no se satisface con los bienes y consuelos de este mundo, porque saben que no van a dar la alegría. Y tú dices, si es que no lo he experimentado, pues sí, muchas veces lo hemos experimentado. A mí no se me olvida un comentario de mi madre, contemplando a sus nietos pequeños que estaban jugando, me acuerdo perfectamente el lugar, además, en la casa que tenían en Roche, que siguen teniendo, en Roche. Y mi madre, con esas sentencias, que me miró así y miró a los niños y dijo, mira, tienen todo y no están contentos. Hablando de los juguetes, hablando de las cosas, tienen todo y no están contentos. Es que eso nos da alegría, el tener todo, digamos, cosas materiales, ¿no? Son pobres aquellas personas que aman la pobreza para agradar más a Dios y sobre todo para tener el corazón libre y poder llenarlo de los demás y de Dios, claro. La pobreza, en el sentido que le da Jesús, en el sentido de los profetas, presupone sobre todo estar libres interiormente de la avidez de posesión y del afán de poder, decía el Papa Benedicto XVI en una homilía suya en el 2006. Se trata de una realidad mayor que una simple repartición diferente de los bienes, que se limitaría al campo material y más bien endurecería los corazones. Sí, porque las envidias, bueno, pues la llamada lucha de clases, ¿no? Ante todo se trata de la purificación del corazón, gracias a la cual se reconoce la posesión como responsabilidad, como tarea con respecto a los demás, poniéndose bajo la mirada de Dios y dejándose guiar por Cristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros. Esta frase, siendo rico se hizo pobre por nosotros, que la hemos escuchado tantas veces, es la que a nosotros nos ayuda, sin desprendernos de las cosas para hacernos pobres, para poder tener el corazón lleno de los demás. Hay de los ricos, y hay que entender por rico aquellos que se afanan en acumular bienes sin atender a la licitud o ilicitud de los medios empleados, y que además ponen en sus riquezas su felicidad. El olvidarnos de nosotros mismos. El Señor nos invita a no contentarnos con la pobre felicidad. Bienaventurados los que ahora padecéis hambre. San Mateo especifica más que San Lucas al añadir, y sed de justicia. Hambre y sed. La justicia, como sabemos en el lenguaje de la Biblia, hace referencia a la santidad. Los justos de Yahvé, los santos de Dios. El Señor exige no un simple deseo vago de justicia, sino hambre y sed. Señor, vamos poniendo los medios de verdad para ser santos o nos conformamos con ser buenos. Aspiramos a la santidad. Esos deseos de santidad. Pronto tenemos esa fiesta de la fundación del Opus Dei, ese aniversario.
Pues la santidad en medio del mundo, en las circunstancias ordinarias. Ya sabemos que no se trata de hacer las cosas cada vez más difícil, como en el circo, ¿no? Se trata de ese día a día, pero no ir aflojando, no ir, pues se dice que una persona que practica, pues no sé, el atletismo, que sean las carreras, pues sobre todo sobre lo que son de larga distancia, pues van buscando como la postura o el trote o el ritmo cómodo, ¿no? Que le permite aguantar muchos kilómetros. Sí, está muy bien. Se trata de aguantar muchos kilómetros, se trata de aguantar los años que Dios nos dé, pero que no se trata de desacomodarnos. Para que sea, pues eso, el trote tranquilo y cómodo, que no vale. El que de verdad quiere la santidad tiene que querer los medios que la Iglesia le ofrece. Y por eso cuida la frecuencia de los sacramentos, el trato confiado con el Señor, la fortaleza en cumplir los deberes familiares, profesionales, sociales. Hay de vosotros los que ahora estáis hartos. Nos acordamos de lo que el propio San Lucas habla de ese rico y del pobre Lázaro. En algunos manuscritos aparece la palabra Epulón, el rico Epulón, pero en otros no. Pero sí el pobre Lázaro. Para Epulón, vamos a llamar de algún modo, la felicidad estaba en los espléndidos banquetes. No atesoraba solo, sino que además disfrutaba totalmente de ellos, se llenaba de ellos. Bienaventurados los que ahora lloráis, estos son todos los que están afligidos por alguna causa. Y de modo particular a quienes están verdaderamente arrepentidos de sus pecados. Porque ese es el llorar. Evidentemente recordamos cómo San José María en los años 70, en la década antes de su pasar al cielo, pues lloraba mucho. Lloraba porque veía la situación de tantas personas, eclesiásticos, ¿no?, de la Iglesia, personas que estaban tratando, estropeando, pisoteando los sacramentos, el Evangelio a nuestro Señor, y que estaban llevando a tantas personas a apartarse de Dios. Y lloraba. Nosotros no tenemos si Dios nos lo da, pues sí, pero lo que están afligidos, no por la situación, sino de nuestros pecados y de los pecados de los demás, tenemos que reparar. Señor, te pido perdón por mis pecados, pero también te pido perdón por los pecados de tantas personas que veo, que oigo, que sé, que a veces ya me he acostumbrado al comportamiento, ya me he acostumbrado a la actitud, y nos tiene que doler, no por nosotros, no la ira de querer, tirar por tierra a tantas personas que hacen el mal, sino la santa ira de que nos duela las ofensas a Dios. No convirtáis la casa de mi Padre. Pues sí, que no convirtáis la casa de mi Padre, es que efectivamente cada persona está hecha a imagen y semejanza de Dios. Nos tiene que doler, tenemos que reparar. Cuando veamos, cuando oigamos, cuando sepamos. Los impíos, dice el Salmo, no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor vela sobre el camino de los justos, mientras el de los impíos acaba en perdición. Pues ya sabemos cuál es la perdición, ¿verdad? Por el contrario, bienaventurados seréis cuando los hombres os odien. Bienaventurados los que padecen persecución por ser santos. Bienaventurado el que es fiel a Cristo y por eso es despreciado. Por eso es maltratado. Por eso, pues sí, los hijos de las tinieblas son más astutos
que los hijos de la luz, y por eso tantas veces los hijos de las tinieblas se aprovechan de los hijos de la luz. Y tantas veces se aprovechan. Y saben que estas personas, o nosotros que somos personas leales, que somos personas veraces, que somos personas que buscamos eso, el trabajo serio, responsable, que buscamos el bien de los demás y por tanto se pueden aprovechar. Se pueden aprovechar. Es la historia también de los mártires, que sigue habiendo mártires, no por esta familia polaca que acaba de ser considerada el camino de la santidad, sino, pues tantas personas hoy día que están sufriendo martirio. Pues, que si en Nigeria hace 2 días quemaron a un seminarista en una iglesia, pues que si en este sitio atacaron unas iglesias y casas en Pakistán de cristianos y fueron perseguidos y tuvieron que, pero cientos, tuvieron que refugiarse en los campos, que sí, pues son mártires. Sigue habiendo mártires hoy y seguirá habiendo a lo largo de todos los siglos, ¿no? Benito XVI, en una entrevista, contaba lo siguiente, o decía lo siguiente: si un papa no recibiera más que aplausos, debería preguntarse qué es lo que no está haciendo bien. En la segunda mitad del siglo XX, el obispo de una diócesis caía muy bien a los enemigos de la Iglesia. Un día recibió una breve carta cuyo contenido era: señor obispo, ¿no se ha parado usted en pensar por qué cae tan bien a personas alejadas de la fe y a los enemigos de la Iglesia? Pues medítelo. El Papa lo decía con mucha claridad, ¿verdad? Es decir, a ver quiénes son las personas que nos pueden alabar, que nos pueden decir cosas, ¿no? O incluso nos puede decir, es que tú eres distinto. ¿Por qué? San Pablo habla de la resurrección de los muertos y explica que después de la muerte hay vida eterna, pero solo para aquellos que han puesto su confianza en Dios, que no han buscado el aplauso de los hombres. Señor, decía Juan Pablo II, que con la muerte y la resurrección revelas el amor del Padre. Nosotros creemos en ti y con confianza te repetimos hoy: Jesús, confío en ti, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Poner nuestra confianza en el Señor, nuestras energías en el Señor, porque solo Él tiene palabra de vida eterna. La confianza en Dios nos hace hombres libres, sin estar ahogados por el materialismo ambiental, ni estar atados por la esclavitud de sus ídolos, el poder, el consumo, el placer, sin ceder al conformismo, sin ser intimidados por las persecuciones o las más sutiles oposiciones que intentan marginar a los cristianos. Ponemos esa confianza en el Señor. En el Evangelio leemos cómo los parientes de Jesús, pues había algunos que no compartieron su modo de vivir y predicar, y querían llevárselo con ellos para que no hiciera eso, para que no predicara eso, para que no tuviera esa actitud. Pensaban que además les podía perjudicar a ellos. Pero su madre, la Santísima, lo siguió siempre fielmente. Confiaba plenamente en su Hijo. Y al final, gracias a la fe de María, aquellos familiares entraron a formar parte de la primera comunidad cristiana. Le pedimos a la Virgen Santísima que nos ayude también a nosotros a confiar en Jesús, incluso en los momentos difíciles de la vida, cuando las cosas cuestan y cuestan mucho. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.